Buenos días, soy Victoria Lupo, bioquímica del Laboratorio de Virología del Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas, Dr. Julio Maistegui de Pergamino. Somos Centro Nacional de Referencia para el diagnóstico de dengue y otros arbovirus. Y bueno, les voy a comentar entonces de qué se trató, cómo fue la experiencia desde el laboratorio con el brote de la encefalitis equina del oeste el año pasado. Sí, principios, o sea, fines del año pasado, fines del 2023, 2024. Para ubicarnos un poquito, vamos a ir introduciéndonos a la familia de la cual vamos a hablar. Eh, la familia de la cual vamos a hablar, y si bien yo le nombré a los arbovirus, pues pertenecen a ese gran grupo de justamente virus transmitidos por vectores artrópodos hematófagos, ¿sí? Esos son los arbovirus de su palabra, de su definición en inglés. Por ejemplo, los mosquitos, ¿sí? Hay muchos otros vectores, pero nosotros nos vamos a, fundamentalmente estudiamos esas enfermedades eh, transmitidas por mosquitos, ¿sí? Por vectores, por artrópodos hematófagos. Hay varias familias dentro de lo que son los arbovirus, ¿sí? La familia Flaviviridae por ahí es la que a nivel sobre todo de salud pública tiene mayor dimensión con su representante dengue, ¿sí? A la cabeza, digamos, pero hay otros agentes dentro de esta familia, como la fiebre amarilla, que es el prototipo de la familia, Zika, encefalitis de San Luis, West Nile. La familia a la cual nos vamos a referir nosotros es la familia Togaviridae, dentro de la cual está chikungunya, como el alfavirus por ahí más representativo, pero bueno, vamos a hablar particularmente de las encefalitis, de una de las encefalitis equinas, que es la encefalitis equina del oeste. Dentro de la familia Bunchiaviridae, el virus Soropuche, por ejemplo, es un virus que actualmente está, digamos, teniendo relevancia a nivel de lo que es en las Américas, a nivel regional, por la expansión que ha tenido los brotes desde donde originalmente o habitualmente ¿sí? Se generaban o se encontraban, que eran en Brasil, en la selva amazónica o en el Amazonas peruano, extendiéndose un poco más allá, inclusive llegando, por ejemplo, a Cuba. Pero bueno, vamos a referirnos entonces a la encefalitis equina del oeste, que forma parte, como les decía, de la familia Togaviridae y dentro de la familia Togaviridae del género Alphavirus. Son virus envueltos, ¿sí? Envueltos con que tienen un genoma de una molécula que es una molécula de RNA, polaridad positiva, que codifica para cuatro proteínas no estructurales hacia el extremo 5', ¿sí? Que son siempre las implicadas en lo que es la replicación viral, y luego están hacia el otro extremo las proteínas de la cápside y las de la envoltura, donde las de la envoltura tienen que ver con el reconocimiento de la respuesta inmune. Se identificaron, después ustedes pueden ver a la derecha el cuadrito, que hay más de 29 especies dentro de lo que es este género, pero que se agrupan en distintos complejos. Y podemos ver en rojo fundamentalmente eh, los que se llama del viejo mundo, que inclusive estaba chikungunya, ¿sí? Pero están los Sennelichifores, Ross River, eh, Mayaro, el Oñoñón, o sea, son todos virus que bueno, el chikungunya, si bien emergió en las Américas a fines de 2013-2014, era un virus que se encontraba fundamentalmente en África, en el sudeste asiático, eh, a diferencia de lo que son los virus del nuevo mundo, ¿sí? Que son los virus que encontramos por ahí más acá en las Américas, que son las encefalitis equina del este, la encefalitis equina del oeste, la encefalitis equina venezolana, ¿sí? Em, Estos se agrupan de acuerdo a características antigénicas, de acuerdo a similitudes, ¿sí? Genéticas, e inclusive los del Nuevo Mundo están más relacionados por ahí con cuadros de tipo encefalíticos, de tipo neurológicos, a comparación de los del Viejo Mundo, que están más relacionados con cuadros febriles, artrálgicos, ¿sí? Algo más parecido a lo que genera chikungunya o mayar. Con respecto a la encefalitis equina del oeste, estamos hablando de un virus que se trata de un alfavirus recombinante, ¿sí? Se estableció y en distintos estudios, y ya que son muy, o sea, tienen ya unos cuantos años, pero acá les dejo la bibliografía, la encefalitis equina del oeste es un virus que proviene, digamos, de la recombinación del virus Simbis, ¿sí? Del viejo mundo, y del virus de la encefalitis equina del este. Del virus Simbis adquiere todo lo que sería, fíjense arriba, la, el,
las secuencias de genomas que codifican para las envoltura, y del virus de la encefalitis equina del este, todas las proteínas no estructurales. O sea, de uno adquiere todas las características o las propiedades de afectación neurológica, que sería la encefalitis equina del este, y digamos, la actividad o la especificidad antigénica provendría del virus Simbis, que después se vio por diferentes estudios que no es particularmente el virus Simbis. Cuando se estudió genéticamente, es idéntico al virus Simbis, sino que es muy similar y que aparentemente vendría a ser a un progenitor, ¿sí? O un pariente no reconocido aún, pero que esta recombinación ocurrió aquí en el Nuevo Mundo. Con respecto al ciclo de transmisión de la encefalitis equina del oeste, nosotros podemos encontrar lo que es el ciclo de transmisión enzootica, ¿sí? Que lo mantiene en la naturaleza fundamentalmente a través de los que son las aves paseriformes, que son los principales reservorios, y los mosquitos del género Culex tarsalis. A su vez, hay ciclos secundarios en los que intervienen, por ejemplo, intervienen mamíferos, por ejemplo, como roedores o como lagomorfos, que son como ardillitas, y mosquitos del género Aedes, ¿sí? Todos esos serían ciclos que los mantendrían en un ciclo, digamos, en zoótico, digamos, en la naturaleza. Cuando, de alguna manera, el hombre, ¿sí? interviene en estos ciclos, o esos mosquitos, ¿sí? infectados llegan al hombre o infectan, digamos, a la población humana o a los equinos, eh, producen, bueno, estos se comportan, mejor dicho, como huéspedes terminales, se enferman, por supuesto, pero no llegan a ser amplificadores o llegan a participar dentro del ciclo como huéspedes amplificadores, ¿sí? El hombre es un huésped terminal que, si bien, vuelvo a repetir, puede enfermar, inclusive puede morir, no genera una viremia suficiente para que el mosquito después, si infecta, si lo pica un mosquito, pueda llegar a replicarlo en la naturaleza. En el caballo, este es el ciclo que está bien descrito en lo que es Estados Unidos. En los equinos se ha visto que no, ¿sí? no replicaría. Sin embargo, hay varios estudios por investigadores eh, por la doctora Sabatini, ¿sí? Y la doctora Gabriela Vilés, donde vieron que experimentalmente los mosquitos del género Aedes albifasciatus se comportaban como mejores vectores, ¿sí? que los del género Culex, y que a su vez hay evidencias que por ahí el equino no podría cumplir otro rol, ¿sí? O puede llegar a cumplir otro rol, por lo menos en estas latitudes, o lo que ha pasado acá, eh, y que por lo tanto en este brote también quedó, digamos, el interrogante, sobre todo por cómo se sucedió, ¿sí? Cómo se diseminó, o la magnitud que adquirió, ¿sí? Si el equino realmente no cumplió otro rol, o algún otro mamífero, ¿sí? Entonces son incógnitas que creo que quedan pendientes para realizar, o que ameritan ser estudiadas experimentalmente. Un poco lo que pasó, cuáles fueron los antecedentes de la encefalitis equina del oeste. Bueno, Em, se aisló por primera vez de cerebros de equinos enfermos en lo que fue California en el año 30. En 1938 se confirma la primera infección en humanos y pues, fatal. Y a partir de allí, bueno, se empieza a diseminar poco a poco por todo lo que es América del Norte, con diferentes episodios y epidemias equinas periódicas. En América del Sur se fueron reconociendo diferentes episodios en Guyana, Ecuador, Brasil, Argentina y Uruguay. Nosotros pudimos aislar en Argentina, nosotros no quiero decir, en Argentina se pudo aislar por primera vez en 1933 a partir de un equino enfermo. eh, Después se fueron sucediendo diferentes episodios, ¿sí? equinas en diferentes regiones a tiempos variables en diferentes periodos de tiempo. Em, Casos humanos fueron, o sea, comparándolo con lo que ocurrió en este último brote, fueron esporádicos, y los últimos fueron en los años 80, ¿sí? A partir de una epizodia que surgió en Santa Fe y que se extendió hasta Río Negro en 1982, perdón, 1983, fueron los últimos casos humanos que se detectaron en esa provincia, en Río Negro particularmente. Y hubo un caso después de eso, como un silencio, digamos, epidemiológico, y un caso en Uruguay, en un chiquito fallecido en el 2009, donde se pudo secuenciar y se pudo estudiar el genoma viral, pero que no estuvo asociado, que no se pudo
asociar a una epizotia equina, ¿sí? Bueno, y a partir de allí surgió lo que pasó ahora en el 2023. Acá yo les digo, le dejo los trabajos, perdón, donde yo les comentaba de estas investigaciones que realizaron investigadores de acá de la Argentina, de Córdoba y del Instituto Maestri en conjunto o en colaboración, donde comprobaron que experimentalmente la Aedes albifasciatus, y que fue el que prosperó, digamos, y el que se encontraba en una gran abundancia en este periodo de tiempo durante esta epizodia, que no digo que sea el vector responsable, pero digo que hay una coincidencia ahí. Acá se han visto experimentalmente que se comporta como mejor vector, ¿sí? Em, y vuelvo a recalcar el tema de la participación o del papel que puede llegar a representar los equinos en los brotes. ¿Ven? Ahí está. Bueno, ¿qué pasó o cómo fue la situación, ¿sí?, en la Argentina, que comenzó con los equinos y bueno, después se fue propagando, generando también brotes en humanos? En noviembre, específicamente el 25 de noviembre del 2023, el SENASA informa que tiene resultados positivos para un alfavirus, sin especificar, a través de una PCR genérica, en equinos que tenían una enfermedad, o sea, que habían, mejor dicho, habían muerto con enfermedad neurológica, con afectación neurológica en Corrientes y en Santa Fe, y que además había otros casos sospechosos ya en otras provincias, como era Entre Ríos, Buenos Aires, Córdoba. ¿Sí? El 27 de noviembre el Instituto Vanela de Córdoba y el INTA Castelar confirman que se trata, a través de una PCR específica, de la encefalitis equina del oeste, y un día después nosotros confirmamos o corroboramos el diagnóstico. A partir de allí, el Ministerio de Salud de la Nación emite una alerta epidemiológica, ¿sí?, como consecuencia de esta confirmación de los diagnósticos y todas las otras alertas y casos sospechosos de equinos que ya se encontraban en otras provincias, indicando que esto podía llegar a eh, evidenciarse en poco tiempo, perdón, empezar a presentarse en poco tiempo casos humanos, ¿sí? Entonces, empieza la implementación de una vigilancia epidemiológica en humanos. Bien, ¿de qué se trata? Después les voy a comentar un poco al final los resultados de los equinos, de los humanos y de los equinos. Pero bueno, ¿qué pasó a nivel del laboratorio? ¿Cuáles eran las metodologías disponibles para la encefalitis equina del oeste cuando se empezaron a detectar las episodias? ¿Sí? Nosotros, nuestra experiencia a nivel del Laboratorio Nacional de Enfermedades Virales Humanas, INEF Maestri. Nosotros contábamos con métodos directos, ¿sí?, de estudio, como son el aislamiento viral en cultivos celulares, porque contamos con un laboratorio de nivel 3, donde eso se podía llegar a desarrollar en esos laboratorios de esa infraestructura, y por supuesto la detección de genoma viral. Pero a nivel de lo que es serología, contábamos únicamente con la detección de anticuerpos de clase IgG a través de la neutralización en cultivos celulares frente a un panel de alfavirus. Y ya les voy a contar un poquito más. Bueno, había todo un desafío virológico para abordar el diagnóstico etiológico de la encefalitis equina del oeste, porque eh, digamos, había que implementar algoritmos de diagnóstico, establecer algoritmos de diagnóstico entre los laboratorios, con el Ministerio de Salud de la Nación, con la Dirección de Epidemiología, y nos basamos en lo que eran las recomendaciones para la detección y diagnóstico por laboratorio de las infecciones por arbovirus de la OPS, en donde este tipo de infecciones neurológicas, infecciones o el diagnóstico de las encefalitis por arbovirus, que aplicaría muy bien, por ejemplo, para la encefalitis de San Luis y de West Nile, por más que sea de otra familia, se relaciona mucho y tiene mucho que ver con el comportamiento que tiene el hombre eh, en el ciclo transmisor de esta enfermedad. Es decir, al ser el hombre un huésped terminal, ¿sí?, al ser el hombre un huésped que no desarrolla una viremia, o mejor dicho, la viremia es corta, es baja y precede al inicio de los síntomas, precede a los síntomas, fíjense la curva roja, cuando la persona consulta ya pasó la viremia, ¿sí? Por eso no es posible, o por eso no es un buen amplificador de esta enfermedad. Es muy difícil detectar o llegar a hacer una detección de esta patología por las técnicas directas como puede ser la PCR, ¿sí? Porque cuando
llega la persona, cuando ya consulta, la viremia pasó. Y de hecho lo vamos a ver en resultados donde vamos a ver que de todos los casos positivos, perdón, de todos los casos estudiados por PCR, solo uno fue positivo y fueron muchísimas muestras las estudiadas. En cambio, la serología es una buena herramienta, ¿sí? Y va a ser cómo se va a diagnosticar este tipo de patologías, este tipo de enfermedades, este tipo de estos virus, ¿sí? Neurológicos, estos arbovirus neurológicos, porque al pasar la viremia, los anticuerpos se generan ya desde los primeros días de la enfermedad. Fíjense los anticuerpos IgM y unos días después los anticuerpos IgG. Por lo tanto, el diagnóstico de estas patologías recae fundamentalmente en la serología, ¿sí? En la detección de los anticuerpos IgM. Bien, no obstante, el diagnóstico molecular se implementó, se estableció, se puso a punto, implementamos una metodología que acá les dejo em, el paper, que es de Lambert y Lanciotti. En realidad este trabajo compara tres metodologías, ¿sí? Una que es NASBA, perdón, una PCR en tiempo final, punto final, y la PCR en tiempo real, donde si bien todas son específicas, ¿sí? Y permitieron detectar las cepas circulantes en las Américas de las encefalitis equinas del oeste, eh, la PCR en tiempo real resultó ser, y acá les dejo la secuencia también de los primer para que sepan más o menos en qué zona amplifica, primer y sonda, bueno, resultó ser la más sensible de todas, ¿sí? Y fue la herramienta recomendada para hacer la vigilancia y poder estudiar este virus en corto plazo en humanos y en animales. Así fue que la pusimos a punto, como yo les comentaba anteriormente, después de todas esas, nosotros contamos en el instituto con cepas episóticas y enzooticas de brotes anteriores o de estudios anteriores, de hallazgos en algunos equinos enfermos, de mosquitos. Y esas cepas existentes previamente, ¿sí? Son las que nos permitieron detectar, porque aparte era una PCR que permitía detectar diferentes, ¿sí? Cepas circulantes, como les decía, bueno, permitieron poner a punto la PCR en tiempo real, haciendo diluciones seriadas factor 10, utilizando los parámetros de corrida, ¿sí? Que se utilizan para el resto de los arbovirus, lo cual permite estudiar al mismo tiempo diferentes virus, e implementando también los diferentes equipos, ¿sí? O cicladores que había en la institución. Eso permitió entonces ponerla a punto la metodología y además transferirla al resto de los laboratorios, ¿sí? De la red para que tuvieran también una herramienta que sabíamos que no, se nos iba a ser difícil poder detectar los casos por esta metodología, pero tampoco sabíamos qué estaba pasando o cómo se estaba comportando este virus después de tanto tiempo en esta región. Así que, bueno, ameritaba también hacer la vigilancia de este agente por esta metodología. La PCR convencional de punto final es la genérica de los alfavirus, es la de Sánchez Seco y Tenorio, donde, bueno, se ha utilizado hace mucho tiempo, inclusive previamente a la llegada de la real time, pero que además es la PCR que permite amplificar un segmento conservado de los alfavirus en la región NSP4 que, digamos, permite a su vez identificar, ¿sí? O amplificar a varios alfavirus, reconocer a varios alfavirus, ¿sí? Con lo cual la banda que nosotros obtengamos, ¿sí? De, eh, obtengamos por esta PCR, nosotros tenemos que después secuenciarla para poder identificar el alfavirus determinado, ¿sí? O sea, nosotros acá vamos a obtener una banda amplificada por oligonucleótidos que están degenerados, que van a amplificar en un segmento en SP4 de los alfavirus, pero no vamos a saber de qué alfavirus se trata. Y como amplifica para varios alfavirus, para poder identificarlo hay que llegar a hacer la secuenciación. De hecho, es la metodología que se utiliza para hacer la secuenciación con Sanger, perdón. Y como les contaba, además de la PCR y poner a punto, ¿sí? Los parámetros de las PCRs en tiempo real, contábamos con la neutralización para este agente frente a un panel de alfavirus. En realidad la neutralización ya estaba puesta a punto y estaba funcionando. Es la técnica de referencia para serología, para confirmar los casos que resultan positivos por los ELISAs IgM.
pero ya estaba funcionando para hacer el diagnóstico del otro alfavirus que ha circulado y que ya ha generado brotes, que es chikungunya. Y ya formaba parte de ese panel porque es un virus que estábamos vigilando, ¿sí? Por lo menos a través de esta metodología también, en los casos que venían siendo positivos para chikungunya, si no se trataba de una reacción inespecífica o de algún cruce. Entonces, esta prueba estaba ya a punto, obviamente con una cepa que no era la que estaba circulando en este momento, porque era hasta poder aislar la cepa, ¿sí? Empezó la vigilancia y pudimos detectar el primer caso a través de esta metodología, ¿sí? Entonces, la idea es que esta metodología se procesan dos sueros, un par serológico, un suero más agudo con el suero de la convalecencia, generalmente están separados entre ellos 10 a 15 días, porque la idea es poder ver la seroconversión, ¿sí? El aumento o la disminución de los anticuerpos IgG entre un suero y el otro y poder determinar que se trata de una infección actual, ¿sí? Si uno no pudiera ver esa seroconversión o ve títulos bajos y constantes, uno no puede llegar a arribar si se trata de una infección actual o es una infección remota, o si estamos hablando de un virus que tiene vacuna, si son anticuerpos vacunales. ¿Tá? Entonces, inicialmente, como les decía, utilizamos como stock viral la cepa que estaba disponible, que era una cepa episótica, una enzootica y una episótica, titulábamos a la par, pusimos a punto, decidimos utilizar la cepa de Córdoba 87 porque de acuerdo a estudios experimentales con eh, líquidos acíticos demostraron una mejor respuesta con las cepas que estaban circulando en esta región, hasta poder obtener la cepa autóctona nuestra, que la obtuvimos a partir de cerebros de equinos, que es la cepa Argentina 18342, ¿sí? Mientras tanto, pudimos ponerla a punto, detectó los casos positivos, de hecho se detectó el primer caso con esta metodología y se pudo poner a punto, que ya les voy a contar, el ELISA-IgM. ¿Por qué? Porque hasta ese momento el algoritmo lo establecimos de acuerdo a esa disponibilidad de metodologías que teníamos. Estudiábamos muestras agudas, inclusive extendimos el tiempo hasta el día sexto, ¿sí? Porque, vuelvo a repetir, estamos hablando de un virus que hace muchos años no circulaba, que se estaba comportando de una manera realmente distinta a otros años, con una expansión y una explosión en su diseminación que era llamativa, con la presencia y la aparición de casos humanos que bueno, desde fines de noviembre, diciembre, resultó ser también muy importante en número, y después estudiar las muestras por neutralización. Esperar el par serológico, una segunda muestra que tenía que tener 10 días por lo menos con respecto a la primera y 15 días desde el inicio de los síntomas. ¿Eso qué nos permitía hacer o cuál era la idea? La idea era que, digamos, la metodología o el bastión que tenía que ser la metodología más importante en estos momentos para el diagnóstico de estas patologías iba a ser el ELISA-IgM, ¿sí? Porque nos va a permitir procesar muchas muestras, no tenemos que esperar al segundo suero y es un primer resultado, ¿sí? Positivo que ya nos permitía establecer un diagnóstico probable y poder seguir estudiando a esa persona o poder darle una respuesta. El ELISA IgM que utilizamos nosotros es un ELISA in-house, ¿sí? Es una ELISA de captura que tiene una alta versatilidad ya que permite, al ser un ELISA in-house, cambiar algunos reactivos específicos como son los antígenos o los conjugados monoclonales, en este caso usamos monoclonales, y de esa manera poder estudiar otros agentes, ¿sí? Es decir, nosotros contábamos con el MAC ELISA de chikungunya, que utiliza un anticuerpo monoclonal para un pan-alfavirus, y cambiando con el antígeno específico para la encefalitis equina del oeste, que teníamos una pequeña alícuota hecha en ratón, pero que ya estábamos empezando a producir en células con las cepas que teníamos inclusive, ¿sí? Hasta que tuviéramos la cepa autóctona, cambiando ese antígeno, pero teniendo ese anticuerpo monoclonal panalfavirus, nosotros podíamos llegar a detectar los casos. ¿Cuál era el problema? Era que nos faltaba el control positivo. ¿Sí? No teníamos un caso humano, perdón, y no hemos tenido en muchos años casos humanos
con IgM positiva para poner a punto la muestra, la técnica, perdón, para poner a punto la técnica, para saber, bueno, cuál es el valor de corte, cómo, o sea, ajustarla y validarla junto con los otros arbovirus que se estudian, ¿sí? Paralelamente, a medida que nosotros íbamos produciendo los antígenos, íbamos esperando las segundas muestras, estudiando los pares serológicos por neutralización, tratando de aislar la cepa autóctona, se solicita al CDC, como nosotros formamos parte y somos centro colaborador de OPS para la región de las Américas y formamos parte de lo que es RELDA, la Red de Laboratorios de Latinoamérica para los Arbovirus, se solicita, digamos, que el CDC Fort Collins nos pueda proveer una alícuota de antígenos que ellos ya tenían inactivado con un control positivo caracterizado. De esa manera, como les decía, bueno, se inocularon dos cepas virales que estaban hechas en suspensiones de ratón, ¿sí? Una cepa episótica, la Córdoba 87, y una cepa enzootica en línea celular Vero C76 en el laboratorio del BCD3, porque estamos hablando de un virus altamente patógeno, un alfavirus, que si bien no está demostrado que se transmite por aerosoles, bueno, vuelvo a repetir, estamos hablando de em, la manipulación de una gran cantidad, un gran volumen de virus, ¿sí? Y la amplificación del mismo en cultivos celulares. Son alfavirus, el efecto citopático es a corto plazo, en pocos días, les dirían 24 o 48 horas, se obtuvieron efecto citopático y se llega a producir el antígeno, ¿sí? Que se le llama SLURI, en cultivos celulares. Además de producir el antígeno, recibimos el antígeno ya del CDC, el antígeno del oeste con el antígeno normal. Por una cosa que yo me había olvidado de comentarles, el ELISA que nosotros utilizamos, además el MAC ELISA, y que utiliza también la red de laboratorios, hay 17 laboratorios en diferentes provincias que utilizan esta metodología y que nosotros le transferimos los antígenos y los conjugados. Eh, Este ELISA también utiliza, además del antígeno positivo, el antígeno que se hace en células, ¿sí? Un antígeno normal, es decir, un antígeno hecho en la misma matriz que se hace el antígeno, por ejemplo, en este caso serían las células, sin inocular. Y entonces uno puede evaluar reacciones inespecíficas. Entonces, además de producir nuestro antígeno, recibimos el CDC, recibimos el control positivo. Paralelamente a esto ya estábamos detectando el primer caso humano a través por las neutralizaciones, ¿sí? En el par serológico pudimos ver, perdón, en una de las muestras, seroconversión solamente para encefalitis equina del oeste, con toda una clínica y epidemiología compatible también, y de esa manera se fueron poniendo a punto el ELISA in-house. A partir de allí, ya en la semana fines del 2023, ¿sí? Ya estamos hablando de diciembre del 2023, se cambia el algoritmo al poder contar con esta metodología y ya además de realizar en las muestras, se reduce a 3 días, ¿sí? Para realizar las PCRs en tiempo real, tanto en suero como en líquido cefalorraquídeo, a partir del cuarto día o más, y en todas las muestras negativas por PCR se estudian por el ICGM. Lo que cabe aclarar es que es importante tener en cuenta que el ELISA IgM se aplica tanto este ELISA in-house en suero como en líquido cefalorraquídeo. También es otra ventaja que tiene si uno lo comparara con un kit comercial, que no existe para este virus, pero si uno lo comparara con un kit comercial que conocemos, como por ejemplo para dengue, el kit comercial para dengue se usa para dengue, está estandarizado para suero, en algunos casos para plasma, y no permite estudiar otro tipo de muestra. Ni siquiera a veces, ¿sí? Compararla o estudiarlo con un antígeno normal. Bueno, estas son las grandes ventajas, la fortaleza que tiene esta metodología. Uno puede estudiar con antígeno positivo, antígeno normal y distintas muestras, por ejemplo, suero, líquido cefalorraquídeo. Una muestra de líquido cefalorraquídeo positivo, que en general se estudia líquido y suero como para, bueno, estudiar y complementar los resultados, se estudian para comparar los resultados entre sí. Un resultado de IgM positivo en líquido cefalorraquídeo, si no está contaminado con sangre, si es una punción franca, si estamos hablando de un líquido cefalorraquídeo que se lo llama eh, cristal de roca, ¿sí? Bien traslúcido, es confirmatorio, ¿sí? Detección de anticuerpos IgM en líquido cefalorraquídeo
y que generalmente está acompañado y debe estar acompañado por una IgM en suero, si se tiene la muestra positiva también, es un resultado confirmatorio, porque estaría indicando que hay una producción de anticuerpos IgM intracerebral, o sea, en el sistema nervioso central. ¿Sí? Vuelvo a repetir, si no está contaminado con sangre, porque si no, podemos pensar que esos anticuerpos pasaron de la circulación sanguínea, que hay muchos más, es mucha más alta la concentración que en el líquido cefalorraquídeo. ¿Sí? Ahora, si nosotros solo estudiamos muestras de sueros, no tenemos líquido cefalorraquídeo, la detección de un resultado positivo de IgM es un resultado probable. ¿Sí? No podemos confirmar porque no sabemos. Si estamos hablando de otro alfavirus, ¿sí? Corresponde hacer una prueba de neutralización con el par serológico frente a un panel de alfavirus, ver la seroconversión, ver si estamos hablando primero de ese agente y no hay anticuerpos para otros alfavirus, y ver si hay seroconversión y si estamos hablando de una infección actual. ¿Mm? Si nosotros estudiamos ahora tal vez una persona, o hubiéramos estudiado en mayo una persona que presentaba alguna patología neurológica o que tenía nexo con el campo y detectamos anticuerpos IgM, tal vez son anticuerpos también IgM pasados o de la infección pasada, o tal vez tuvo encefalitis equina del oeste durante el brote, ¿sí? eh, y perduran, porque no sabemos cuánto perduran, porque no se hicieron estudios o no conocemos cómo fue la cinética en nuestro lugar, en esta región, eh, y puede perdurar unos meses. Y si perdura unos meses y encontramos un resultado positivo, tenemos que hablar y tenemos que confirmar que se trata de una infección actual. Por eso es probable, ¿sí? Porque no sabemos si son anticuerpos pasados, si son anticuerpos del brote anterior, o si se trata de otro alfavirus en este caso. Bien, ¿cómo fue el estudio y un poco los resultados que se obtuvieron en las muestras equinas y cuáles fueron las metodologías utilizadas en este brote? Se estudiaron muestras de tejidos, ¿sí? Cabe aclarar, digamos, que fue tan expandido y tan extenso el brote, no se estudiaron, SENASA no, decidió no estudiar todos los casos de animales enfermos, ni siquiera todos los fallecidos, ¿sí? Por laboratorio se estudiaba un porcentaje, algún porcentaje se estudiaba en el Instituto Varela o en INTA, algunas muestras no llegaron al instituto. Pudimos estudiar entonces muestras de tejidos del sistema nervioso central, muestras de cerebro o de encéfalo, em, y estudiamos no solo la encefalitis equina del oeste, sino también estudiamos virus West Nile, que sabemos que en nuestra región ha circulado, ha habido evidencias, ¿sí? Y que también enferma y mata a los equinos, y corresponde también estudiar si es que está también este agente, ¿sí? Puede estar también circulando. Bueno, eso se estudió por metodología, por técnica molecular en tiempo real, también por PCR genérica, para alfavirus y para flavivirus, si es que hablamos del virus West Nile. Esa PCR genérica a tiempo final se hizo la secuenciación de los fragmentos del NSP4, que son de 400 más o menos nucleótidos. Se intentó hacer el aislamiento de varios cerebros de equinos, pudimos obtener dos cepas, ¿sí? Dos cepas de equinos actuales a partir de cerebros de equinos. A partir de esos aislamientos y recuperando una gran cantidad de virus, se pudo hacer la secuenciación genómica completa porque requiere una mayor carga viral. Y además se hicieron algunas muestras de animales que estaban enfermos o que habían estado enfermos o que eran de una región que había animales muertos, se estudiaron también para detección de anticuerpos IgG por neutralización. Todo en el BCL3, salvo las PCR, ¿no? Así pudimos obtener, fíjense, los cerebros de equinos, se hicieron las extracciones con trisol, por supuesto, de los órganos, y fíjense todos los animales positivos que hemos obtenido con unos buenos CTs, como así también se pudo hacer por PCR genérica y después hacer la secuenciación de Sanger. Esto fue lo que se obtuvo por la secuenciación genómica parcial, por la secuenciación de Sanger de ese segmento de la región de NSP4, de 420 pares de bases, perdón. Se analizaron 6 equinos, 6 muestras de equinos y un ovino positivo también, ¿sí? Un ovino que dio positivo por PCR. Fíjense que todas las cepas argentinas agruparon en un clado monofilético, y que tienen mayor afinidad, mayor asociación, perdón, ¿sí? Mayor identidad nucleotídica con con cepas viejas circulantes en Argentina en los años 50, no con las últimas que estuvieron circulando o que se evidenciaron, por ejemplo, en los Estados Unidos en el año 2005 o 2008, ¿sí? Ni siquiera con la del 2009.
Esto es lo que se obtuvo con la secuenciación genómica total, o completa, perdón, ¿sí? Este que vemos acá en rojo es el clado de Sudamérica. Aquí se agrupan las cepas perdón, de Brasil, de Uruguay y las argentinas, todos en un clado monofilético, ¿sí? Fíjense que está junto con eh, eh, cercano a este se encuentra el subclado, la cepa de Oncativo Córdoba 1958, pero eso les digo, mayor similitud con esas cepas, digamos, más antiguas, no con el clado de Norteamérica y las últimas que se han evidenciado, ¿sí? En ese clado de Sudamérica también está la cepa detectada en Buenos Aires o la aislada en Chaco en mosquitos en 1980. Bien, ¿y cuál es la utilización? Además de caracterizar, de poder identificar, de poder llegar de poder aportar evidencias para estudios epidemiológicos, poder asociar, bueno, con cepas, con las últimas cepas circulantes o con cepas más antiguas, ¿cuál es la digamos, finalidad de poder comparar secuencias genómicas, conocer las secuencias genómicas de Argentina? Es poder, por ejemplo, implementarla también. Aplicarlas a los métodos de diagnóstico, ¿sí? A través de la secuenciación genómica se pudo ver que había dos mismatch, perdón, en el primer reverso que se utilizaba de la PCR en tiempo real que se utilizaba para el diagnóstico. Eso permitió, digamos, generar rediseñar, digamos, ¿sí? Y mejorar estos primers, como así también poder diseñar o mejorar las herramientas y se está haciendo también o se están generando protocolos en otros segmentos del genoma. Entonces, esa es una de las, creo que, aplicaciones también muy importantes y muy valiosas que tienen estas herramientas. Como les decía, ¿qué pasó en los humanos? ¿Qué pasó con las PCRs en los humanos? ¿Cuántas muestras estudiamos y cuántas pudimos detectar? Fíjense que de 110 muestras agudas, estamos hablando de los primeros días de la enfermedad, solo una fue positiva en líquido cefalorraquídeo de 3 días de evolución, el resto fueron todas negativas, incluido había orinas y por supuesto sueros. Y ese líquido cefalorraquídeo hicimos 2 intentos de pasajes en cultivos celulares y no pudimos recuperar el virus, ¿sí? Es muy difícil por esta metodología, salvo eh, en los órganos, ¿sí? Como pasó con los equinos, donde la carga viral es muy grande, indudablemente es muy grande y eso permite el aislamiento de la cepa. Si no, es muy difícil a través de en otros fluidos como es orina, como es líquido cefalorraquídeo o como es suero. Pero fíjense cómo cambia la cuestión cuando estamos hablando de las metodologías serológicas, ¿sí? La distribución de los resultados positivos en suero y en líquido de acuerdo a los días de evolución. La mayor cantidad de resultados positivos y hay una gran detección de IgM positivas en los primeros días, por lo menos hasta el día 7, 9 de evolución. Ahí podemos estar hablando inclusive hasta de sueros 2. Pero fíjense que desde el día 1 ya podemos detectar en muchos pacientes 1, 2, fíjense el día 3 la cantidad de pacientes que ya tienen anticuerpos IgM, ¿sí? Con lo cual está confirmando un poco lo que uno comentaba de que esta patología, estos virus neurológicos, estos arbovirus neurológicos, eh, se detectan a través de la detección serológica, a través de la visualización de la aparición de los anticuerpos IgM, ¿sí? Otra cosa importante fue, bueno, nosotros en la neutralización, como les decía, evaluamos la reactividad cruzada con un panel de alfavirus. ¿Qué pasa con la encefalitis equina del oeste en la IgM, ¿sí? En los anticuerpos IgM? ¿Cómo sabemos que no es otro alfavirus? Bueno, digamos que las otras encefalitis equinas, no solo que no tenemos control positivo, digamos, era la que se estaba evidenciando. Yo creo que lo más importante fue evaluar que no hubiera cruce serológico con el alfavirus más relevante a nivel de lo que fue región y a nivel de lo que fueron brotes en nuestro país, como fue chikungunya. Entonces, una de las primeras cosas que nos planteamos fue, ¿habrá cruces serológicos con chikungunya? Y analizamos muestras, ¿sí? No solo por el MAC ELISA, sino por el kit comercial, porque también la red de arbovirus y la vigilancia de este agente se hace a nivel de los laboratorios provinciales con el MAC ELISA in-house, pero además
con kits comerciales. Y si los kits comerciales tienen una menor especificidad y por ahí tienen cruces serológicos, bueno, en ninguno de los dos casos vimos cruces serológicos, con lo cual vimos una alta especificidad y bueno, eso nos fue dejando tranquilo. Más allá que después la mayoría de estas muestras pudimos obtener pares serológicos y también estudiarlas por neutralización. Estos son un poco los resultados de la neutralización, ¿sí? Se analizaron anticuerpos neutralizantes en 146 muestras de sueros, ¿sí? Ya con el stock viral obtenido, ¿sí? De la cepa autóctona. Fíjense que los títulos, acá estudiamos 75 muestras positivas, porque hay muchas muestras que también, las primeras muestras eran negativas o no se reconvertían. Bueno, em, 75 muestras positivas para encefalitis equina del oeste. Fíjense que el 81% de los niveles de anticuerpos son títulos bajos. Son títulos de 10, 20, 40, a comparación de lo que uno viene viendo y acostumbrado a los flavivirus, ¿sí? Cuando uno realiza la neutralización de los flavivirus, del dengue, de la encefalitis de San Luis, de fiebre amarilla, Zika inclusive, los anticuerpos suelen ser por lo menos mayores de 80, 160, 320 seguro. Acá los anticuerpos, y se veía en general, eran anticuerpos títulos bajos, en algunos se veía seroconversión, en otros no, pero bueno, muchos iban acompañados de una muestra de líquido cefalorraquídeo, con lo cual permitía, si no se veía la seroconversión, terminar confirmándolo por el líquido cefalorraquídeo. Pero sí vimos que hubo una respuesta de tipo primaria, es decir, en todos los casos no hubo cruces serológicos entre los alfavirus, hubo solamente detección de anticuerpos en estos pacientes, en todos estos casos, solo para encefalitis de equina del oeste, a títulos bajos, pero solo para ese virus. Los otros alfavirus que se estudiaron, fíjense, encefalitis equina del este, Venezuela, son las otras encefalitis equinas, el virus UNA, el virus Mayaro y chikungunya. Mayaro, disculpen, me olvidé de ponerlo ahí. Bueno, esto es un poco lo que fue la situación en los humanos. Fíjense que a medida que se fueron detectando los primeros casos en diciembre, ¿sí? Fines de noviembre, diciembre del 2023, el mayor pico fue hasta en la semana 51, en la semana 1, 2 del 2024, hasta, ¿sí? Em, la semana epidemiológica 15, que ya a partir de ahí no se detectaron casos. Hubo casos sospechosos, pero todos se fueron descartando, ¿sí? A medida que se iban estudiando por laboratorio. Hubo 586 casos sospechosos en humanos en 21 provincias. Se confirmaron 108 casos y 20 quedaron clasificados como probables y 123 descartados. Bien. También debemos contar que bueno, la mayor cantidad de casos humanos se estuvieron distribuidos en la región central del país, fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires, fue la que mayor número tuvo, Córdoba, Santa Fe y algo Entre Ríos. Hubo 12 casos fallecidos en este brote, la gran mayoría en la provincia de Buenos Aires, hubo uno en Cava, uno en Córdoba, uno en Entre Ríos, dos en Santa Fe y uno en Río Negro, que fue el caso más austral. Si bien los equinos, el último caso que se detectó, que creo que también fue en la semana 14, 15 de este año, fue en la provincia de Chubut. No hubo casos humanos detectados por lo menos en esa región, ¿sí? Em, el caso más austral, digamos, humano fue en la provincia de Río Negro. Así fue cómo terminó el mapa, por ejemplo, de la distribución de casos en equinos. Como les decía, SENASA no estudiaba todos los casos por laboratorio, ¿sí? Se estudiaban un porcentaje, sobre todo de nuevas áreas o con una sintomatología clínica atípica. eh, Se pudieron confirmar entonces, desde la alerta del 26 de noviembre hasta el 15 de agosto del 2024, se confirmaron 1.529 brotes en equinos en 17 provincias argentinas. Cuando hablamos de brotes en equinos, no es que hubo 1.500 animales. Cada brote podía tener un animal o cientos, ¿sí? Entonces, en realidad, eso podríamos estar multiplicándolo por 2, 3, 4 ceros tranquilamente. Hubo 47 equinos muertos confirmados por laboratorio con detección genómica y una oveja también con detección
genómica en el laboratorio y hubo detección de anticuerpos, no solo en algunos equinos que sobrevivieron y que eran de zonas, ¿sí? Donde había otros equinos muertos, sino también de cerdos, ¿sí? También tuvieron sintomatología neurológica, donde, bueno, uno habla un poco el espectro, digamos, de los animales que pueden estar involucrados en esta enfermedad. Entonces, bueno, como para ya tener las consideraciones finales, eh, podemos decir que en estos últimos años en Argentina la actividad de los arbovirus se ha incrementado muchísimo, ¿sí? Y eso genera un mayor reto a lo que es la vigilancia laboratorial. El diagnóstico de los arbovirus requiere todo un abordaje integrado, no solo el laboratorio, sino también la clínica, la epidemiología y todo un estudio ecológico de vectores y reservorios para poder establecer después las correctas medidas de control y prevención. Los algoritmos, fíjense cómo arrancamos con un algoritmo y cuando pudimos em, establecer las metodologías diagnósticas finales se cambió a otro, son construcciones dinámicas, se van adaptando de acuerdo al escenario epidemiológico y también a la disponibilidad de metodologías y de reactivos. Las infecciones humanas por arbovirus neurotrópicos, vuelvo a repetir, no solo por este tipo de encefalitis equinas, que yo creo que aplica para las otras, sino también para otros arbovirus neurológicos como son encefalitis de San Luis y West Nile. El hombre, ¿sí?, se comporta como un huésped terminal, no participa en la transmisión del virus. Por lo tanto, la detección por métodos directos es baja y recae fundamentalmente en el diagnóstico serológico, ¿sí? Es muy importante el estudio, justamente de estos casos, el estudio del líquido cefalorraquídeo. Y en los casos fallecidos, la posibilidad de poder estudiar tejido. ¿Sí? Que fue de donde, o creo que debe haber, hay más chance, por lo menos pasó con los animales, de poder detectar virus, ¿sí? La disponibilidad de las cepas virales que teníamos nosotros de referencia, de brotes anteriores o de episodios anteriores o de mosquitos, de estudios epidemiológicos, fue fundamental para poder poner a punto la respuesta laboratorial en nuestro país, ¿sí? Junto con la posibilidad de poder producir los antígenos nosotros mismos. Y bueno, estos estudios fueron posibles por la aplicación de métodos de biología clásica combinados con nuevos avances tecnológicos como fue la secuenciación genómica. Bueno, acá les dejo una fotito de lo que es el instituto y todo el grupo de trabajo. Les agradezco mucho y bueno, a disposición por lo que necesiten. Gracias.